Renuevo. El espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos. Con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Desde el cuestionamiento de pensamientos tradicionales y creencias, caminando hacia la libertad. Con un mensaje claro, transparente y vulnerable. Nosotras somos Johanna, Michelle y Gabriela. Y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita, escucha y sé. Hola a todos, bienvenidos a Renuevo Podcast. Estamos muy emocionadas por llegar a este tercer episodio. Como siempre, muchísimas gracias por tomar su tiempo y por tomar una pausa para escucharnos y también por ser parte de este proyecto. Como les platicamos en el episodio anterior sobre la importancia de la conversión y la consolidación y cómo nosotras lo estamos viviendo. Habíamos decidido dividir en 2 episodios estos conceptos. En el episodio anterior hablamos de la conversión y recordando un poco la conclusión a la que llegamos en ese episodio fue que la conversión es tomar la decisión consciente de aceptar que estamos bajo el señorío de Dios, tomando el madero y siguiéndolo cada día, negándonos a nosotros mismos, muriendo al yo, recordando que la decisión es de Dios y no es nuestra. Y pues ahora en este episodio, como dijo Mitch, hablaremos sobre la consolidación. Que para ser súper honestas, nosotras hablamos antes, obviamente, de hacer esto y ninguna tenía noción alguna de lo que era la consolidación hasta que comenzamos a vivirlo. Haciendo memoria de cuando les platicamos el día en que nuevamente nos comunicamos, en esa conversación nos dimos cuenta de que las tres estábamos tomando mentoría y que estábamos viviendo diferentes experiencias en el mismo concepto, el proceso de consolidación. Como les comentamos, estábamos en un punto en común en nuestras vidas donde todas estábamos teniendo un acompañamiento. Entiéndase acompañamiento por ser guiadas por un discípulo maduro y sabio. Y aquí nos gustaría compartirles un conflicto que teníamos con el ser guiados por una persona, bueno, no las tres, algunas, pues a veces a algunas de nosotras nos avergonzaba decir que alguien nos estaba acompañando en un proceso o comenzamos a llevar ese proceso por otro camino que no era muy sano. Pero las que pensábamos que era un poco vergonzoso decir o que alguien supiera que estábamos pasando por un proceso, era por el qué dirán, qué pensarán, pues porque en verdad, ¿por qué necesitaríamos de alguien más si Dios ya está con nosotras y Él es nuestro consejero? Y eso es muy cierto. A mí en lo personal, cuando tomé la decisión de ser acompañada y aceptar que no podía, fue muy difícil, ya que a veces uno desarrolla ese complejo de superioridad. Y claro que esto es distinto en cada uno. Y a veces la iglesia motiva este pensamiento diciendo que solo hay que hacer lo que Dios dice y ya todo se arreglará por arte de magia. Y es que cuando esto no pasa y quieres pedir ayuda o consejo, la respuesta normalmente es, estás así porque no lo estás haciendo bien, o si tan solo guardara los mandamientos tal y como son, él quitaría todas esas conductas y no me malentiendan. Claro que con la ayuda de Dios vamos a solucionar todos esos problemas, pero necesitamos sacarlas, analizarlas y trabajarlas, y para ello a veces necesitamos ayuda. Y no solo ignorarlas, guardarlas y seguirlas reprimiendo porque se dice que así debe de ser. Y pues yo me había autoconvencido de que así era y que yo podía solita y que todos esos sentimientos de ansiedad, tristeza, inconformidad, comparación y frustración desaparecerían entre más estudiara. Así que cuando se me presenta la oportunidad de abrir mi corazón, no quería, pero muy dentro de mí sabía que lo necesitaba y que probablemente en ese momento las motivaciones no fueron las mejores, pero ahora sé que Dios en este proceso me ayudó a entender que mi única motivación fuera Él. Así que cuando comienzo este acompañamiento, a mí me daba pena decirlo,
ya que en mi mente decía, si lo digo, van a pensar que estoy muy mal y que no lo logré leyendo la Biblia. Y Dios me fue mostrando que solo importa a Él y que yo hiciera su voluntad. Y si su voluntad era esa, no bastaba más y me concentrara en lo que Él en ese momento estaba trabajando conmigo. La verdad, tu experiencia fue muy diferente a la mía, porque en ese proceso de mentoría, yo, Gabriela, comencé a ver una parte de mi personalidad, bueno, en realidad muchas, pero puntualmente hablando de un acompañamiento, noté que para mí no era difícil hablar de mí, de lo que me pasaba, de lo que me enojaba, de lo que no me gustaba, de lo que me gustaba, y no me costaba llorar ni siquiera enfrente de la persona que me estaba acompañando. Pero en medio de este camino de mentoría, comencé a darme cuenta que no me costaba ser vulnerable con casi nadie y me di cuenta de lo riesgoso que podía hacer eso. Así que aprendí que no podría volver a hablar con todo el mundo, con cualquier persona acerca de mi vida, porque sí, la vida de cada uno es como un tesoro y no podemos abrirle las puertas a cualquier persona. Así que en este camino de la mentoría comencé a desarrollar un poco más de prudencia al hablar con otras personas sobre mí. Por otro lado, en el tiempo en el que comencé este proceso de acompañamiento, estaba pasando por una situación muy, muy difícil con mis familiares y no quería decidir nada, quería que otros decidieran por mí en todas las áreas de mi vida, porque era tanta la carga que sentía por el proceso que estábamos pasando que me costaba muchísimo responsabilizarme de mí misma. Entonces noté que no estaba entendiendo de qué se trataba que alguien me acompañara en el camino, porque comencé a depender en un gran porcentaje, muchísimo de lo que mi mentor me decía. Y Dios me mostró el propósito por el cual todos necesitamos pues de un acompañamiento y aún más cuando a veces por una situación muy difícil, por más que nos limpiemos los ojos, no logramos ver más allá de lo que Dios nos quiere hablar o por más que oremos, nos cuesta escucharlo. Así que recuerdo que Dios habló a mis pensamientos y me mostraba que así como Yeshua tomó 12 discípulos y les enseñó y les predicó y los sanó, y no solo físicamente, no hizo solo milagros físicos, sino también en el interior de cada uno, y luego les dijo, vayan y hagan discípulos, y esos discípulos guiaron a otros y esos a otros, pero nunca dependía de ellos. Lo que los discípulos hacían era ayudar a los que seguían para que llegaran a ser como su maestro, es decir, Yeshua. Y un maestro te enseña a pescar, pero no te da el pez. Entonces entendí que eso era el tener un acompañamiento sano, el que me mostraría cómo pescar, pero que no me daría el pescado ya cocinado siquiera para un día poder llegar a ser un discípulo maduro y poder ayudar a otros sin depender de ningún ser humano y únicamente de Dios. Y que todos los que nos acompañamos somos instrumentos de Dios para su cuerpo. Solo que algunos van a una carrera más avanzada que otros, pero los que van más adelante nos pueden ayudar a llegar a la meta. Como dice en Primera de Pedro, estos guías son pastores del príncipe y nuestro príncipe y rey es Yeshua. Eso fue lo que aprendí de un acompañamiento sano. Wow, es impresionante cómo cada uno lo va viviendo de manera diferente. Esta fue la experiencia que yo pasé para llegar a mentoría. Como han escuchado en los episodios pasados, estaba llena de sentimientos de culpa y de un vacío existencial y sin rumbo alguno. Estaba atravesando por esta etapa en donde yo sentía que ya no podía más, donde no sabía a quién recurrir, no sabía a quién contarle cómo me sentía, porque también no tenía la confianza ni el valor de mostrarme vulnerable, que tocando el tema de la vulnerabilidad, para mí no ha sido sencillo. La persona que se había formado en mí era muy hermética, era miedosa y con baja autoestima. Creía que yo era capaz de todo y que yo podía solita. Y también pensaba, ¿a quién le va a importar los problemas de una niña? No soy importante. Y claro, por el miedo y la baja autoestima, me daba pena y vergüenza pedir ayuda. Pero ya era una suma muy grande de todo esto y ya no podía más. Y fue en esos momentos donde me agarré los pantalones y busqué ayuda porque sentía que iba a explotar.
Llegar a la mentoría me hizo darme cuenta de su importancia en este proceso de consolidación y formación. Fue aquí donde comencé a descodificar a Dios y comencé a aprender a verlo tal y cual era. Un Dios que no se enoja, que no castiga, que no tiene emociones como yo creía. Y lo relacionaba con todo lo que había vivido y aprendido y lo que había entendido en la iglesia y en la religión de quién y cómo era Dios. Entonces, pues claro, me iba a llevar una gran decepción de quién era Dios por lo que yo creía de él. Y de verdad fue un gran alivio enterarme de que él no era así. También comencé a aprender que Dios tenía que ver con mi persona. También él era el cuidado de Michelle, el escuchar a Michelle, el alimentar a Michelle y el de empezar a sanar las heridas y los traumas de Michelle, que esas mismas heridas eran las que salían en mis decisiones y en cómo veía la vida y eso provocaba que actuara de una manera nociva y en no salir de ese círculo vicioso y de esos patrones que eran los mismos que me llevaban al punto de frustración y de decepción. También comencé a darme cuenta que todo lo que traía de verdad necesitaba desecharlo. Toda esa toxicidad era la causa del pecado que se provocó en mí. Hice las paces conmigo y entendí por qué mis relaciones interpersonales fallaban. Y era por esa mala relación que yo tenía conmigo misma. Y fue en el acompañamiento donde comienzo a desaprender todo lo que traía encima y eso era lo que me impedía acercarme a él. Este versículo le tengo muy presente, que es Mateo 11, del 28 al 30, porque me hizo entender que necesitaba soltar mi yugo y empezar a cargar la de él. Y este versículo dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero para llevar su yugo, la verdad, un requisito es soltar el nuestro, que nuestro yugo se traduce a mis creencias, mis vivencias, mis traumas, mis sueños, todo lo que hemos estado hablando en los podcasts. Y aquí entendí la importancia de pedir ayuda. Pero para hacerlo, primero necesitamos reconocer que lo necesitamos a Él y mostrarnos vulnerables. Siempre lo he visto como el alpinismo, donde todos vamos a la misma meta, pero hay un guía donde nos echa la mano porque va unos metros más adelante que uno y puede ayudarnos a ver algunas rocas, algunas ramas y si hay un camino más fácil, dirigirnos. Pero está ahí caminando con nosotros. Simplemente va unos metros más adelante. Incluso desde los tiempos de Moisés había ancianos que eran estos que estaban capacitados para guiar al pueblo en toda esa resolución de conflictos con base en la Torá. También había sabios de Israel sentados en las puertas del pueblo para resolver estos problemas que tenían el pueblo. Personalmente, para mí era difícil aceptar y creer, pedir ayuda y mostrarme vulnerable. Y el Señor nos confirmó que era parte de este proceso ser vulnerables y permitirnos ser acompañados en Efesios 5:21, donde dice, sométanse unos a otros en temor de Dios, donde someterse significa cuidarse las espaldas. Y el Señor nos mostró la importancia de ser acompañados en el proceso de consolidación. Así es, y como dice el título, su voz apacible es porque creemos que el hecho de iniciar con este paso de aceptar que un discípulo nos guiara a ser discipuladas para Dios fue guiado por su voz y fue en este proceso donde iniciaron muchos cambios en todos los aspectos de nuestra vida, guiados por su voz apacible. Y haciendo este episodio, el Señor nos dio a un sinónimo de la palabra consolidación y que fue muy importante para comprender en una mayor dimensión este concepto. La verdad, a mí este sinónimo me transformó muchísimo y es
metamorfosis, que es un cambio en la forma de vivir. Recordando un poco el episodio 1 donde hablamos de la historia de Nicodemo, que la verdad, esta historia de Nicodemo la repetimos constantemente en este concepto de la consolidación. Nicodemo le pregunta a Yeshua cómo nacer de nuevo. Se refería a un cambio en la forma de pensar y vivir, renunciando a sus falsas creencias, probablemente enseñadas por sus ancestros, y es en ese versículo donde dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, es decir, un cambio en la forma de vivir. Exactamente, y decimos este versículo porque como mencionamos en algún momento, pensábamos que ya habíamos sido convertidas y nos topábamos muchas veces con deseos de las personas que éramos sin Dios. Aunque conocíamos mucho sobre los mandamientos, porque como les habíamos mencionado antes, hasta hacíamos transcripciones de la Biblia y sabíamos mucho sobre los mandamientos, no entendíamos por qué nos costaba dejar, por ejemplo, la envidia o los celos, y simplemente seguíamos forzándonos a cumplir con sus mandamientos, aunque internamente llevábamos una gran lucha, sin entender por qué no podíamos hacerlo de todo nuestro corazón. Fue allí donde el Señor nos llevó a entender qué era la consolidación y su importancia. Nos fue guiando en el siguiente versículo, que es Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Donde buscar el reino de Dios significa ser conscientes de aceptar su señorío y aceptarlo como el rey de mi vida, o sea, proceso de conversión. Y su justicia, que es el segundo paso, que significa la reparación del daño y restitución correspondiente, es decir, restablecerlo a su estado original, o sea, proceso de consolidación. Y para mí este versículo es muy lindo, me ayudó a entender muchas cosas. Y recuerdo que cuando entendí justicia ya más claramente fue con este ejemplo que les queremos contar. Y es, supongamos que vamos en nuestro automóvil y de repente chocamos con otro automóvil. Entonces, llamaremos a un intermediario, que va a ser la aseguradora, para que éste pueda hacer el peritaje y así se pueda hacer justicia, que es pagar el daño de nuestro auto y pueda repararse y regresar a su estado original. Y me gusta mucho este ejemplo porque me permite entender qué es lo que está Dios mandándonos a hacer. Y mandando porque literal dice primeramente. Y recordando este contexto, el Yeshua empezaba a hablar de cómo estaban afanados y les dice, espérense, primeramente busquen mi justicia. Entonces, creo que es muy importante entender qué es esta justicia. Y entonces me imagino yo siendo ese auto y que fuera de él estuvimos expuestos a todo el daño posible que se causa fuera de él. Malos hábitos, educaciones disfuncionales, maltratos, infancias hostiles, agresivas, olvidadas, todo eso que nos causó daño. Así que venimos a él todos chocados y algunos vienen con golpes menores y otros con pérdida total. Pero Él nos dice, busca mi justicia, porque yo ya pagué la reparación de todo ese daño, ya fueron justificados. Así que nos corresponde comenzar a hacer el peritaje con la ayuda de Dios y comenzar a reparar todo ese daño. Y Él nos irá ayudando y guiando para ver esos otros daños que no podemos ver, que no son tan visibles para poderlos reparar, pero para poder entrar a este proceso
necesitamos ser vulnerables, porque va a haber daños que no vamos a saber cómo corregirlos, cómo tratarlos. Y en lo personal, a mí el Señor me ayudó por medio de este acompañamiento, pero para ello tuve que hablarlo, decir lo que pensaba, lo que sentía. Y aquí totalmente hablamos desde la experiencia. Dios nos ha permitido acompañarnos entre nosotras, Gaby, Mitch y yo, y hemos ido aprendiendo a ser vulnerables entre nosotras con el objetivo de seguirnos perfeccionando para Él. Así que platicando lo que nos duele, hay veces que ellas pueden ver algún daño que yo no puedo ver y viceversa. Y es ahí donde el Señor nos guió a la frase que siempre se escucha en el intro y al final de cada episodio como definición de consolidación. Pausa, medita, escucha y sé. Que el inicio de este proceso fue una pausa de freno de mano, un detenernos por completo para meditar en el daño en el que necesitamos trabajar, escuchar su voz en intimidad con Él, que esto conlleva lo difícil, la acción, y siendo como Él, siendo demostradores de su fidelidad en nuestras vidas. Es de verdad que la parte más difícil y creo que es la que más nos ha costado es el llevar a la acción. Porque este proceso de consolidación no solo tiene que ver con el estar en un proceso de acompañamiento o en un proceso de vulnerabilidad, sino también de mucha acción a todo lo que conlleva el reflejar a Dios en nuestras vidas, iniciando por sanar nuestro interior, sanar esas cosas del pasado que a veces no nos dejan seguir. Y nos gustaría compartir un versículo que nos motiva cada día más y más a continuar en este proceso de acción, a sanar, que es este versículo que está en Hechos 28, 27, 28, que dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Este versículo ha transformado nuestras vidas muchísimo y el llevar a cabo nuestro proceso para Dios, porque realmente nos invita más y más a entender de corazón lo que Dios quiere hablarnos, para que nos convirtamos, como hemos hablado, para que renunciemos a nuestros deseos y muramos completamente al yo y de esa manera Él nos sane. Exactamente, que Él sane nuestros corazones leudados, que identifiquemos cada pensamiento nocivo, que deseemos con todo nuestro corazón hacer lo que Él quiere que hagamos y que estemos sanos para Él. Y la única manera de hacer esto es interiorizar por completo, estar más tiempo con nosotros mismos, sin distracciones, sin afanes. Y aquí también hablamos desde la experiencia y que ha sido un camino largo y de que muchas veces hemos intentado buscar la mayor cantidad de distracciones inconscientemente para no escuchar esa voz interna, para no responsabilizarnos de nosotras mismas y seguir cómodas en nuestra zona de lujo, de confort, mirando series, películas, más de lo que pasamos tiempo en silencio con nosotras, planeando el futuro, un viaje, un proyecto, un emprendimiento y dejando de pasar ese tiempo que Dios quiere que pasemos allí, meditando en lo que Él quiere que seamos, en los límites que necesitamos poner, en el desarrollo de nuestras cualidades femeninas o en general en ser luz. Exactamente. Y como dice este versículo, primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la manera de anunciar sus virtudes es trabajando en nosotros mismos para que seamos esos demostradores de su luz admirable.
Y es cierto, no puede haber luz sin obscuridad. Por eso, en medio de este oscuro camino que allí hay en nuestro interior, depende de nosotros comenzar a trabajar en nuestro crecimiento personal, en hacernos responsables de satisfacer nuestras necesidades, dejando de responsabilizar a otras personas por lo que comemos, por nuestra salud, nuestra sexualidad, nuestro afecto, nuestras emociones, el respeto de la amistad y otras relaciones sociales. Y cuando comenzamos a responsabilizarnos de todo aquello a lo que menos le damos importancia, pero ahora con un foco funcional de qué es por él y para él. Vamos a reflejarlo y será tan intensa la luz que ilumine en nosotros que esa oscuridad se verá con dificultad. Somos llamados para iluminar, no para brillar. Y para cerrar este episodio y concluir estos dos conceptos de conversión y consolidación, nos gustaría recordar con ustedes el gran acontecimiento del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, luego el cruce del Mar Rojo y terminando en el desierto. Pues el Señor nos mostró algo hermoso, y es que a pesar de que el pueblo de Israel en Egipto no vivía con lujos y riquezas, estaban entre comillas muy cómodos porque no les era tan necesario un trabajo personal. No sé, la verdad yo pienso que quizá algunos continuaban teniendo la esperanza de salir de allí y otros quizá ya estaban sin esperanza y acostumbrados a esa vida. Sin embargo, Dios decide sacarlos de esa vida de servidumbre. Entonces, la conversión no es un proceso, es una decisión de Dios para reflejar en nosotros su imagen. No fue decisión del pueblo salir de Egipto, fue decisión de Dios sacarlos. Dios es el que abre el mar. El cruce por el mar es como el proceso de ser paridos de nuevo. Por eso, si recuerdan nuevamente el versículo donde Nicodemo le pregunta a Yeshua cómo nacer de nuevo, se refería a esa conversión, el ser paridos por Él y de nuevo, no depende de nosotros, eso es de Dios. Y luego, pues cruzando ese mar, el Señor nos mostraba que el cruce del mar es esa conversión, de que el Señor nos sacó de un lugar a otro. Y luego de cruzar ese mar abierto viene el desierto que representa un proceso formativo que es la consolidación. En este proceso hubo muchos que regresaron, que renunciaron y que se apartaron. Ahí ya fue decisión de cada uno, porque el Señor nos va a ir pasando por el desierto y nos va a hacer que pasemos hambre y sed para oler qué hay en nuestros corazones, si vamos a poner o no sus mandamientos en práctica. Entonces, el hecho de que nos haya parido no depende de nosotros. Nosotros no aceptamos a Dios. Él nos escoge y nos forma. Aceptamos su llamado para entrar en el proceso de santificación. Él nos escoge a la circuncidar nuestros corazones y ahora depende de nosotros permanecer en Él. Como mencionamos en el primer episodio, que Él nos llamó a decir, permanezcan en mí, solo quiero que permanezcan en mí. Y luego que lleguemos a esa madurez, nos compete seguir discipulando a los que van llegando. Esa permanencia necesita ser dinámica en ese proceso madurativo. No es pasiva, es siempre estar mejorando para él. Un claro ejemplo de alguien que salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, estuvo en proceso formativo en el desierto y llegó a la tierra prometida es Josué. Podemos ver cómo él en Josué 1 reconoce que era siervo o discípulo de Moisés. Y el libro de Josué termina mencionando que Josué terminó su formación como siervo de Dios. Ahí claramente podemos ver la importancia del acompañamiento en un proceso formativo para Dios. Y finalmente, es importante aclarar de nuevo que con este proyecto no nos estamos proclamando maestras, mentoras, guías o pastoras. Simplemente el propósito de este espacio ha sido aportar valor a sus vidas, compartiendo lo que ha transformado las nuestras y la experiencia que estamos viviendo.
con el deseo y nuestra motivación que Dios ha puesto en nosotras es el seguir caminando y perfeccionándonos en Él y para Él. Esto no es un mensaje de salvación, es un mensaje de santificación. También recordándoles dónde nos pueden encontrar en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Renuevo, en Instagram como Renuevo al final y en YouTube como Renuevo. También estaremos subiendo un nuevo podcast los miércoles cada 15 días. Pero recuerden que en las redes sociales que mencionamos antes estaremos muchísimo más activas. Y recuerden, Pausa, Medita escucha y sé.